Buenos días, hermanos. Bienvenidos este domingo 18 de septiembre. Espero que no me equivoque de la fecha. Vamos a empezar el estudio de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Eh, vamos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ven que nos habíamos quedado hace 8 días con la idea del sacrificio, la ofrenda, el holocausto. Entonces me puse a meditar un poquito en eso y pues vamos a hacer ese pequeño paréntesis. No, a lo mejor no está muy completo porque la verdad es que lo preparé en poco tiempo, pero espero que pueda edificarnos a todos y pues obviamente si alguno de ustedes tenemos algo que aportar, pues adelante, bienvenidos. Bueno, entonces vamos a empezar con el estudio, vamos a orar y a poner en manos de nuestro Dios esta reunión, este estudio. Señor mi Dios, bendito seas y alabado sea tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único que la merece, Señor. Tú eres el único digno, Señor, y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar esta mañana, esta tarde, Señor, dependiendo de nuestros lugares, Señor, nos has permitido poder conectarnos, Señor, y pues, Señor, ahora te pedimos que nos des oídos para escuchar, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, Señor, y pues, Señor, te pido por nuestros hermanos que no se pueden conectar, Señor, nuestros hermanos que están en tribulación, en pruebas de fuego, Señor, en situaciones difíciles, Señor. Te pido que les fortalezcas, Señor, y les ayudes a encontrar el camino correcto, Señor, la salida. Y gracias, Señor, porque pues podemos estudiar tu palabra, Señor, libremente todavía, Señor. Y gracias, Señor. Te pedimos por nuestro pastor, Señor, y Señor, por todos nuestros gobernantes y las personas que están a cargo de nuestros países y ciudades, Señor. Gracias, Señor, por todo, por lo bueno que eres, Señor, porque nos has escogido, nos has llamado, nos justificaste, Señor, y pues estamos en este proceso, Señor, de santificarnos, Señor, y gracias porque pensaste en nosotros, Señor, y pues sabemos que no lo merecemos, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, nuestros actos, Señor, y nuestras familias. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. 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 Amén, gracias, hermano. Bien, pues vamos a empezar con el estudio. Vamos a empezar por la palabra ofrenda. Y entonces yo encontré ahí en el Strong que viene de la palabra mincash o minchash, ¿no? No sé bien cómo se pronuncia, y dice que una ofrenda es de una raíz no utilizada que significa repartir, es decir, otorgar una donación, dice eufemísticamente un tributo, específicamente una ofrenda de sacrificio, generalmente sin sangre y voluntaria. Es un regalo, una oblación, que es carne, ofrenda, presente, sacrificio. En otra parte encontré que es un don, es un presente, es un regalo, es un sacrificio, es un tributo, y la palabra oblación es ofrecer algo a Dios. Entonces, sí va de la mano con sacrificio, sí va de la mano con holocausto. Ofrenda es lo que se ofrece, es lo que se da. Y la diferencia con lo demás es que generalmente es algo que es sin sangre y es voluntario. Eso es importante recalcar, que una ofrenda es, o sea, sí puede ser, sí se utiliza como sacrificio,
pero es principalmente sin sangre y es voluntaria. Entonces, muchas veces la vamos a encontrar en la Biblia eh, conjuntamente con sacrificio, ¿no? Y ofrendó el sacrificio y ofreció el sacrificio. Entonces es algo, es repartir, es dar, es ofrecer. Entonces, digamos que va conjuntamente con sacrificio. Y lo encontramos en la Biblia desde el inicio con Abel y con Caín, que cada uno le ofreció su ofrenda a Dios y fue algo de lo que ellos pues se dedicaban y ofrecían, ¿no? Era un presente, un regalo para Dios. Y entonces viene de ahí, de ofrecer, de dar, ¿sí? Entonces espero que quede clara esta parte. Y bueno, la palabra holocausto, que la vimos hace 8 días, vemos que es colectivamente escaleras, como ascendiendo. Generalmente un holocausto se convertirse en humo, en ascenso, subir. Y bueno, decía, véase la palabra 5766 y igual es una raíz primitiva que dice ascender, intransitivamente ser alto o activo, también dice ahí montar, usado en una gran variedad de sentidos, primario y secundario, literal y figurativamente. Entonces dice que surgir para arriba, causar, subir de una vez, romper, y ahí tiene el día, arriba, traer, arriba, causar, quemar, llevar, arrojar, mostrar, subir, causar, hacer, venir, cortar, amanecer, partir, exaltar, sobresalir, caer, ir a buscar, levantarse, ir lejos, ir arriba, crecer, aumentar, poner, saltar, levantar. Bueno, vienen varias definiciones, vienen varios, pues de lo que se entiende, ¿no? Pero podemos ver que incluso aquí viene ofrecer, hacer pagar, perfeccionar, preferir, poner, levantar, escalar. Y entonces vemos que holocausto, cuando se habla de holocausto es quemar al grado de calcinar, de quemar, y va de la mano con el humo, como tipo incienso, eh, como en la Biblia habla, ¿no? De olor fragante, de olor que sube al cielo, ¿no? Entonces es un sacrificio que, que conlleva el fuego, una prueba de fuego que lleva fuego y obviamente es hasta quemarse, hasta calcinarse, hasta eh, de tal forma que, que haya humo, ¿no? Entonces, pues esto también nuestro Dios lo pedía en ese momento. Era un sacrificio que pasa por fuego. Y bueno, veíamos hace 8 días que, que pues es sombra de lo que ahora nosotros conocemos como pruebas de fuego, ¿no? En ya no nos vamos a quemar como tal, pero es algo que pues que duele, que impacta en nuestras vidas, que, que de alguna forma saca lo mejor de nosotros. Es el propósito de ese sacrificio que nos va moldeando como el diamante y, y es ese sacrificio, es ese tipo de sacrificio que bueno, en ese momento los del pueblo de Israel pues lo llevaban a cabo con animales y era cuando Dios lo solicitaba, ¿no? Ahora, entremos a la palabra sacrificio. La palabra sacrificio es la palabra sebak, sí, sebak,
y habla desde de que es, en el Strong la encontramos como el número 2076, y aquí habla propiamente es una matanza, dice, es decir, la carne de un animal, por implicación un sacrificio, es llevar a la víctima a ese acto, a sacrificarla, es una oferta, ofertando, ofreciendo ese sacrificio. Y también encontramos la palabra tusía, que es igual, es sinónimo, es la palabra 2380, y también es sacrificio, es el acto o la víctima literal o figurativamente sacrificio. Y esa su raíz viene de la palabra to, igualmente dice propiamente apresurarse, respirar fuerte, soplar, fumar, es decir, por implicación sacrificar, propiamente por fuego, pero en general por extensión, inmolar. Sacrificio para cualquier propósito, matar, hacer, sacrificar, y luego nuevamente matar. ¿Sí? Entonces, sacrificio es obviamente ofrecer, ofrendar una vida. En este caso, era un animal, y había varios tipos de sacrificio, ahorita los vamos a ver, dependiendo lo que Dios solicitaba. Pero bueno, entonces, obviamente esto trasladado a nuestro día de hoy es matar a nuestra carne, es sacrificar nuestros deseos, es hacernos víctima a nosotros mismos, figurativamente en este caso. En ese tiempo era literal, el animalito se llevaba y se mataba. Aquí es obviamente sombra de lo que nosotros ahora vivimos con nuestro día a día de sacrificar, de matar nuestro yo, ¿no? Nuestro hombre fuerte, y el propósito obviamente es sacar lo mejor de nosotros, con el objetivo de agradar a Dios. En este caso de los animales, pues también era para agradar a Dios, y también era para tapar, para cubrir el pecado. Aquí en este caso también es la sombra de nuestro Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio, digamos, final, el que importa, el más, pues es el sacrificio único que te limpia del pecado, ¿no? Es lo que Cristo, lo que Dios ofreció a su Hijo, y de esa forma los que somos llamados, somos limpiados totalmente. En este tiempo, en el tiempo del que se sacrificaban los animales, nada más servía para cubrir, para tapar, ligeramente, por así decirlo, atenuar ese pecado. Y bueno, con nuestro Cristo es algo definitivo. Bueno, encontramos que el sacrificio, después de sacrificar, el sacerdote lo presentaba ante Dios. Ese era el principal objetivo. Se sacrificaba y el sacerdote lo presentaba ante Dios. Ahora, también uno de los propósitos no era solamente establecer la comunión entre Dios y el hombre, sino también era el principio de entender que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que en ese tiempo lo que Dios estaba enseñándoles, o nos estaba enseñando incluso todavía a nosotros, es que el sacrificar era principalmente para restablecer la comunión entre Dios y el hombre, pero también era recordar que sin derramamiento de sangre
no había perdón de pecados. Y ahí encontramos también la palabra inmolar, que va de la mano con sacrificio, con holocausto, y dice aquí que es un verbo primario, es levantar, por implicación para tomar o quitar, en sentido figurado, elevar la voz, mantener en suspenso la mente, específicamente para zarpar, es decir, levar anclas. Por hebraísmo, y dice que se compare otra palabra, para expiar el pecado, quitar, llevar, levantar, desatar, hacer, dudar, quitar y quitar. ¿Sí? Entonces, inmolar va de la mano. Nosotros encontramos que Cristo fue inmolado. Entonces, es expiar el pecado, quitar el pecado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí los tipos de sacrificio. Uno era el de la Pascua, que lo encontramos en el Éxodo 12:27. El otro era el sacrificio de paz, que está igual en Levítico. Yo creo que para entender bien lo que son los sacrificios, las fiestas y todo esto, necesitamos leer Levítico, porque ahí viene todo lo que Dios les dijo al pueblo hebreo. Y bueno, ahí vienen los diferentes tipos de sacrificio, de acción de gracias, y todo lo que representaba el sacerdote se encuentra en Levítico. No lo vamos a ver ahorita porque es muy extenso, pero los invito a que a lo mejor lo lean en sus tiempos de devocional, en sus tiempos libres, ver ahí cómo era el tipo de pues todo este ritual que se hacía en ese tiempo, y que lo traslademos a nuestro tiempo, ¿no? A cómo lo tenemos que hacer ahora nosotros, cómo es que lo vivimos ahora, ¿no? En ese tiempo se hacía de la Pascua, porque sabemos que era cuando Dios lo sacó de Egipto, ¿no? Pues pasar por alto también significa Pascua, pasar por alto. Pero se hacía por muchos tipos de situaciones, ¿no? La principal era por el perdón de pecados, por el cubrimiento de pecados en ese tiempo, por restaurar la comunicación con Dios, y porque Dios lo demandaba, ¿no? En cierto tiempo. Vemos muchos casos, ¿no? En el que se hacían estos sacrificios, y, y encontramos, por ejemplo, el caso de Job, que él lo hacía por sus hijos. Incluso de él decía por si alguno de ellos ha pecado, y hacía o sea, él hacía todos los rituales en su tiempo y forma, ¿no? Había fechas específicas en donde todos los hebreos hacían estos rituales, y había toda una especificación de cómo hacerlos. Era con mucha disciplina, y hoy en día lo que podemos entender es que tenemos este sacrificio, y también tenemos que ser delicados, también tenemos que ser disciplinados en este sacrificio que es en nuestro yo, en nuestra carne, en nuestros deseos. Pero principalmente aquí, retomando el tema que hemos estado viendo del temor de Jehová, es eso, en que cada vez que nosotros rehusamos a nuestros deseos carnales, a nuestras pasiones, estamos teniendo temor de Dios, estamos teniendo terror de lo que puede pasar, teniendo miedo de las consecuencias que pueden tener nuestros actos. Entonces, es con ese propósito el sacrificio que nosotros hoy vivimos, ¿sí? Bueno, aquí
también en el diccionario de Vines encontré que las personas que ofrecían el sebaj, que es el sacrificio, compartían la carne con el sacerdote y lo demás se lo daban al oficiante. Eso lo encontramos en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio. En vista de que el pueblo participaba en comer del sebaj, el sacrificio, se convirtió en una comida comunal donde Dios invitaba al pueblo. El israelita llegaba al templo con el animal del sacrificio, este se inmolaba, se mataba, se hervía y se comía dentro de los terrenos del templo. Además de rendir el culto en los santuarios, los israelitas festejaban junto las bondades de Dios en sus propias aldeas. Y aquí habla de una historia de Samuel que ofrece ilustraciones en este tipo de costumbres. En la Septuaginta dice que ofrece la siguiente traducción de sustantivo tusia, que es sacrificio y ofrenda, como lo veíamos anteriormente. Entonces vemos aquí que como les decía yo, a diferencia del holocausto, aquí había varios tipos de sacrificios y se hervía, como aquí decía, se le quitaba la menudez, lo que son las tripas y todo eso. La sangre se derramaba, ¿no? Aquí dice, el holocausto se quemaba completamente sobre el altar. La ofrenda por el pecado, la carne se entregaba al sacerdote, pero la mayor parte de la carne se le devolvía al ofrendante. La grosura, que es ahora sí que la carne maciza, la carne pura, se quemaba la grosura es las tripas y todo eso, se quemaba en el altar y la sangre se vertía alrededor del mismo. ¿Sí? Entonces vemos ahí que la sangre se derramaba y mucho de la parte de la carne también se le regresaba y en muchos casos, como vemos anteriormente, se hacía un banquete y todos participaban de este banquete. La diferencia con el holocausto es que se quemaba totalmente todo y pues obviamente quedaba nada más lo calcinado, ¿no? Lo quemado. Aquí es importante ver que se derramaba la sangre en los sacrificios, se derramaba la sangre y la grosura se quemaba, ¿no? Las tripas, todo lo que conlleva también lo que lleva la sangre, ¿no? Y bueno, aquí esto sí lo vamos a ver en nuestras Biblias, en Levíticos 17. Lo vamos a buscar aquí, Levítico 17. Y aquí es importante, 17:10. Dice aquí, leyes contra el consumo de sangre. ¿Por qué es importante la sangre para nuestro Dios? ¿Por qué es importante el derramamiento de sangre? ¿Por qué dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados? Es muy importante ver que la sangre tiene algo, digamos, de su composición que es importante. Y aquí a los hebreos se les prohibió el consumo de sangre. Dice, voy a dar lectura, dice, y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comieran alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que capturare caza de animal o ave que sea de comer, derramará su sangre
y la cubrirá con tierra, porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis de la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona que comiere cosa mortecina o despedazada por fiera, así de los naturales como de los extranjeros, lavará sus vestiduras y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde y se limpiará. Y si no los lavare ni lavare su carne, llevará su iniquidad. Ok, entonces aquí vemos la parte importante. La vida está en la sangre y la sangre sirve de expiación para el alma. El alma de toda carne es su sangre, ¿sí? Entonces es importante ver por qué para Dios es importante la sangre. O sea, él mismo puso la sangre en el cuerpo y nosotros sabemos que un cuerpo que por decir algo tiene un accidente y tiene una hemorragia, pues esta persona está expuesta a morir porque se le está saliendo la sangre. Entonces encontramos que un cuerpo, hablando físicamente, sin sangre, es un cuerpo muerto. O cuando hay alguna enfermedad, hablando en la sangre, también ese cuerpo está débil, está enfermo. Entonces, he ahí la importancia de la sangre, ¿no? Por eso se dona sangre, ¿no? En los hospitales, porque cuando se pierde sangre hay una debilidad y ese cuerpo puede llegar a morir, puede dejar de tener vida. Ahora es muy importante aclarar que es muy diferente. Esta sangre es físicamente la vida del cuerpo, la vida de la carne. Espiritualmente hablando, Dios nos dio su espíritu, su soplo, más bien su soplo, y dio vida al hombre, ¿no? El neuma que conocemos con definición del soplo, de vida. Ajá. Digamos que entonces son dos cosas diferentes. Aquí la sangre es la que da la vida a este cuerpo, corrupto, este cuerpo de hueso que tenemos hoy en día. Pero es importante que Dios tiene tanta importancia también esta sangre, que Dios prohibió que se comiera todo tipo de sangre de cualquier animal. ¿Por qué? Porque la importancia que lleva es que tiene la vida, ¿no? Ahora vamos a ver en Hebreos 9:11, también digamos que trasladado al Nuevo Testamento, vemos también la importancia de la sangre. Y es 9:11, ok. Aquí dice, la redención por la sangre de Cristo. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obteniendo para nosotros eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpia de vuestras conciencias, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y por causa de esto, él es mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una sola vez por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que lo esperan. Bueno, está muy claro. Vemos aquí que el sumo sacerdote es el jefe de los sacerdotes, que es nuestro Cristo, que es Jesucristo. Su sangre fue la que quitó el pecado definitivamente. Y encontramos en la Biblia que también el amigo su vida da por ellos, ¿no? Cristo dio su vida por nosotros y es lo más importante de este sacrificio, de este holocausto, de esta ofrenda, que anteriormente se daba para cubrir el pecado. Aquí estamos viendo la importancia de la sangre, que Cristo derramó su sangre, y nosotros si vemos la historia de cuando Cristo fue inmolado, cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, llegó un momento en el que ya no tenía sangre su cuerpo, que hasta empezó a salir agua, ¿no? Entonces, él fue el cordero inmolado, el cordero que derramó su sangre por nosotros. Y aquí en Hebreos 9:12, bueno, en el 9:11 también dice que fue más perfecto, por más en el tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es importante que veamos esa parte, ¿no? Es algo fuera de lo que puede crear el ser humano. Es un tabernáculo, el tabernáculo era esa tienda grande donde se desarmaba y se armaba y iban los israelitas hacia la tierra prometida y ponían este tabernáculo, lo instalaban, hacían la ofrenda, los sacrificios, se llevaban todo esto dentro del tabernáculo. Aquí es algo que no está hecho de carne, digo, de esta creación, es más allá, ¿no? Incluso es también similitud
de nosotros mismos, de este tabernáculo, ¿no? Este tabernáculo donde ahí era necesario que el pueblo llevara este tabernáculo y ahí se aparecía Dios. Ahora nosotros somos ese templo, ahora nosotros somos el templo de Dios, somos una similitud de este tabernáculo donde mora Dios. Dice el 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni becerros. O sea, está comparando, o más bien que no se compara la sangre de Cristo con con estas ofrendas que eran de machos cabríos no eran, y eran becerros. Dice, sino con su propia sangre, con la sangre de Cristo. Y menciona que fue solamente una vez que entró en el lugar santísimo y que obtuvo para nosotros eterna redención, para sus escogidos, para sus llamados. Y aquí aclara muy importante, porque si la sangre de estos toros y de estos machos cabríos y el holocausto de estas cenizas de becerros, que eran rociadas a los inmundos y santificaban la carne, entonces aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más este sacrificio, el cual es mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sabemos que Cristo no hubo pecado en él, de tal forma que Cristo nació de una virgen y no hubo ninguna mancha de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tuvo que ser así para que limpiara nuestras conciencias de nuestras obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí el sacrificio de nuestro Dios conlleva a que nosotros tenemos un compromiso que sirvamos a Dios, ya que Él nos limpió con su sangre, nos lavó con su sangre, ya no somos inmundos. Ahora el compromiso es que nosotros tenemos que servir a Dios, a nuestro Dios vivo. Y dice aquí, por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es importante ver, por eso el Nuevo Testamento habla de Cristo como su sacrificio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también se habla de Cristo. Si nosotros nos ponemos atención, también todo es sombra de lo que iba a venir. Para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, y aquí subrayamos la palabra, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, los arrastrados, los jalados, ¿no? Porque muchas veces sabemos que nosotros como carne, como seres humanos, nos resistimos a las cosas de Dios, ¿sí? Es más fácil que nos digan, va a haber fútbol, vengan a ver el fútbol, vente, vamos a reunirnos al estudio de Dios. Dios nos pone en nuestro corazón la necesidad de buscarlo, de seguirlo, pero si fuera por nuestras propias fuerzas, no lo buscaríamos. Entonces aquí es importante que la sangre que derramó nuestro Cristo fue para redención de las transgresiones del primer testamento y para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que es la vida eterna, la vida en Dios, la vida no aquí, sino la vida espiritual en el Nuevo Jerusalén, ¿sales? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Obviamente, para que se cumpla el testamento, para que se lleve a cabo este testamento, tiene que morir la persona que hizo el testamento. Entonces, ahí vemos el objetivo de que para que se cumpla el testamento que
que, que vemos que es la vida eterna, Cristo tenía que morir para que se cumpliera este testamento. Porque dice el 9:17, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no tiene validez en tanto el testador vive. Por ese motivo, Cristo tuvo que morir, porque Él hizo el testamento. Digamos que el Antiguo Testamento, Él lo creó, y en el Nuevo Testamento se cumple con la muerte de Cristo. Dice el 9:18, de donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre. O sea, no fue culminado hasta que Cristo murió y derramó su sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo y roció al mismo libro, ¿sí? O sea que los mandamientos que Dios mandó en ese tiempo fueron también derramados, hubo ahí un sacrificio y que el pueblo participó y vio, y en el 9:20 dice, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. O sea que hubo de por medio este pacto con sangre que se hizo en ese momento con en el Antiguo Testamento con las tablas que Moisés bajó y con el pueblo. Y dice el 9:21, y además de esto roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea que todo fue con esta sangre, se hizo un pacto. Y ya casi todo es purificado según la ley con sangre. Y aquí aclara, y sin derramamiento en el 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Entonces dice que en el 9:23 que todo esto era necesario, que se hiciera esas figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y aquí aclara que Cristo en el santuario hecho de mano, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Sí? De tal forma que ahora Dios ve a su Hijo Jesucristo en vez de nosotros, porque Él ya dio su vida por nosotros. En el 9:25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo. Aquí queda claro que por qué ya no tenemos que hacer, bueno, y aparte en la Biblia nos dice que todos los cultos fueron clavados en la cruz, ¿no? Todos los rituales fueron clavados en la cruz. Y aquí vuelve a aclarar que ya no es necesario que hagamos sacrificios, porque entonces no tendría caso el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Dice el 9:25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entrar en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así era antes. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado. Y por eso también está la similitud de nosotros. En el 9:27 dice, y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Aquí vemos que solamente va a haber una muerte carnal de este cuerpo físicamente, y después de que nosotros muramos vamos a tener el juicio, con el cual nosotros ya tenemos abogado, que es Cristo. El 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todo el mundo, dice de muchos. Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para
para salvación de los que le esperan. ¿Sí? Entonces, aquí vemos toda esta parte, es importante. La sangre, que es lo que estamos estudiando, el sacrificio, la ofrenda, el holocausto, todo eso fue sombra de lo que había de venir y de lo que ahora nosotros también somos sacrificio vivo, porque en Romanos también nos dice que nosotros tenemos que ofrecernos como sacrificio racional en nuestras vidas. Entonces, todo es sombra, si lo vemos, lo viene enfocado a nuestro Cristo, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, que derramó su sangre para darnos vida, así como vemos en Levítico, que la vida está en la sangre y la sangre sirve para expiación para el alma. Así Cristo se tuvo que sacrificar y derramar su sangre para expiarnos, para comprarnos para Él, para un cuerpo, para un pueblo, para Él. Y vemos aquí que Él es el sumo sacerdote, Él es el principal, es el jefe de los sacerdotes. Entonces, todos esos sacrificios que anteriormente se hacían tenían un objetivo, que era el tener relación con Dios, porque la Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que solamente por medio de Cristo, el mediador, tenemos esa relación nuevamente con Dios. Entonces, todo va de la mano. Si ustedes se fijan, cuando leemos el Antiguo Testamento, es sombra de lo que vino, de lo que ha de venir y de lo que estamos viviendo hoy en día. De nuestra vida, de cómo estamos viviendo, de cómo estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, perdón, hermanos. Entonces, como objetivo principal de este estudio es aclarar lo del sacrificio, lo de la ofrenda. Entonces, espero que hayamos podido entender la diferencia entre el sacrificio, la ofrenda, el holocausto, que quedaba como ahí, como una duda que quedaba hace 8 días por nuestra hermana Leida, que precisamente ahorita me acaba de escribir que no puede conectarse. Pero bueno, vamos a mandar el video para que lo pueda ver. Pero entonces, lo que yo quiero transmitir, o lo que Dios nos quiere transmitir principalmente, es que este sacrificio es sombra de nuestro Cristo y sombra de lo que nosotros ahora tenemos que vivir. Una ofrenda es algo que se ofrece, es algo que es un regalo, es un presente. Un sacrificio es la muerte, hay derramamiento de sangre y sirve para cubrir, o en el caso de Cristo, para perdón de pecados. Y el holocausto es algo que se quemaba, algo que se calcinaba, y era motivo de agradar a Dios con ese tipo de sacrificio, ¿no? Y hoy en día nosotros lo podemos ver con nuestras pruebas de fuego que pasamos todo el tiempo, con nuestro sacrificio día a día, con clavar nuestra cruz todos los días, nuestra carne, nuestro yo, nuestro hombre fuerte que quiere desatarse todos los días, que quiere hacer su voluntad. Y todo esto que conlleva a un final que es en que los llamados, los muchos, somos redimidos por el sacrificio de Jesucristo, pero que conlleva un objetivo: el ofrecer
y el servir a un Dios vivo. O sea que todo tiene un efecto, todo tiene un porqué. Todo tiene un objetivo. El que Cristo haya muerto por nosotros y dado su vida por nosotros conlleva que nosotros ahora tenemos que morir por Él. Y eso conlleva a morir a mis deseos, a lo que yo quiero hacer, a lo que mi carne quiere hacer. Y eso nos lleva a una vida santificada, a una vida que nos va a moldear como Cristo quiere que seamos, para que de tal forma seamos una esposa de nuestro Señor Jesucristo digna de vestirnos de lino fino. Todo se entrelaza, todo tiene si ustedes se fijan, todo tiene un porqué en la Biblia, todo tiene una relación que nos aclara muchas partes, ¿no? De por qué la sangre es importante, de por qué no debemos de consumir sangre, de por qué un sacrificio. Todo va entrelazado y nos lleva a que es que debemos de agradarle a nuestro Dios, debemos de tener llegar a esa estatura, la plenitud, para que podamos ser una esposa digna y un cuerpo digno de la cabeza que es Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Redentor, que se dio por sus amigos, que derramó su sangre por nosotros y que ahora nosotros tenemos que retribuir, regresar a lo que Dios dio por nosotros, ¿no? Entonces, con nuestra vida, con nuestro ser, con la alabanza que es nuestra vida, alabanza que no es solamente cantar, es mi forma de vivir, de agradarle a Dios y llegar como ese holocausto con un olor fragante que va hacia arriba y que le agrada a Dios con nuestra forma de ser, nuestra actitud, con nuestro sacrificio día a día. Pues bien, hermanos, ese es el tema de hoy. Espero que haya servido para edificación. Vamos a orar. Bendito Dios, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque te diste por nosotros, porque derramaste tu sangre por nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, Señor, y tú fuiste nuestro Cordero inmolado, Señor. Sabemos que tú nos has amado de tal forma que diste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor, y te damos gracias por ese inmenso amor que has tenido para nosotros, Señor, que nos has llamado, nos has justificado y nos has salvado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a resistir a nuestros deseos, a resistir a nuestras pasiones. Perdónanos, Señor, si nos afanamos por cosas. Señor, ayúdanos a fijar nuestra vista a tu Hijo Jesucristo, a las cosas de arriba, Señor. A buscar nuestro tesoro, Señor, que es en ti, Señor. Y gracias te doy, Señor, por mis hermanos que se pudieron reunir. Y, Señor, por nuestros hermanos que por algún motivo no están conectados o tienen otras situaciones, Señor, ponemos en tus manos, Señor, que tú les sigas, Señor, moldeando a tu imagen, Señor. Gracias te damos por este momento que tú nos das en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Rica, muy claro, muy amable.